Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Varianza Extrema y bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra serie tutorial sobre Mage Knight. Hoy voy a hacer el que será el último vídeo de este bloque que entenderemos que será estrictamente un tutorial. Va a ser el último en el que explicaré las reglas del juego. Eso sí, no va a ser el último vídeo de este bloque, ya que tengo mínimo otros 2 vídeos pensados. Pero estos ya no hablarán a nivel de reglas, sino que profundizarán en algunos aspectos del juego. Hoy lo que haremos será cerrar la parte de la explicación de las reglas, donde hablaré de una serie de conceptos avanzados que van a completar la explicación de cómo se juega a Mage Knight. En particular voy a hablar de 4 conceptos que aún no he explicado en profundidad, aunque algunos ya os deberían de sonar. Voy a hablar del concepto del maná, del proceso de subida de nivel de los personajes, del concepto del jugador virtual y voy a hacer una explicación detallada del funcionamiento de todos los lugares del juego, cerrando ya, como digo, la explicación de cómo se juega a Mage Knight. Así que voy a empezar con el concepto que considero más importante dentro de los que nos faltan por explicar, que es el concepto del maná. El maná es un concepto del que ya he hablado bastante en esta serie que ya os debería sonar. El maná es un recurso que podemos usar para hacer diferentes jugadas, como por ejemplo obtener los efectos avanzados de las cartas de acción, lanzar hechizos o activar ciertas habilidades. En particular, hay algunas unidades que al activarse, dentro de los diferentes efectos que pueden hacer, hay algunos que nos exigen pagar maná, lo cual sería necesario para poder elegir dicho efecto. Como sabéis, el maná en Mage Knight puede existir en 6 colores diferentes, que se clasifican en colores básicos y en colores no básicos. Los colores básicos serán el blanco, el azul, el rojo y el verde, mientras que los colores no básicos serán el dorado y el negro. Por un lado, los colores básicos son muy sencillos de explicar, ya que solo sirven para pagar efectos que nos piden ese color de modo explícito. Un maná blanco solo sirve para pagar efectos que piden maná blanco, y así con los otros 3 colores básicos. Por otro lado, el maná no básico funciona de un modo un poco especial. Primero tendríamos el maná dorado, que es un maná que se puede utilizar como si fuera cualquier color básico. Es decir, se puede usar para pagar cualquier efecto que pida un maná de un color básico. Y en la práctica lo trataremos como si fuese del color básico que hayamos elegido. Eso sí, el maná dorado tiene una restricción, y es que solo se puede utilizar durante el día, no se puede usar durante las rondas de noche. Y luego tendremos el maná negro, que es un color que se utiliza para obtener el efecto avanzado de los hechizos. Puede tener alguna que otra función más, pero generalmente se usará solo para obtener el efecto avanzado de hechizos, que suelen ser las jugadas más poderosas que podemos hacer. El maná negro también tiene una restricción, y es que solo se puede usar durante la noche, no se puede usar durante las rondas de día. El maná en Mage Knight puede existir en 3 formas distintas. Una de ellas ya la sabéis, que es en forma de los dados de la fuente. Recordad que al inicio de cada ronda hemos de lanzar una serie de dados de maná y colocarlos en el tablero de día y noche, debiendo respetar que al menos la mitad muestren colores básicos. Cada héroe tiene derecho a utilizar uno de estos dados durante cada uno de sus turnos. Al final del turno, el héroe debe devolver a la fuente todos los dados que haya utilizado y debe lanzarlos antes de colocarlos en la fuente. Y ojo porque la regla que decía que la mitad de los dados deben ser colores básicos solo afecta al restablecer la fuente al inicio de cada ronda. Si luego durante la ronda se da el caso de que más de la mitad de los dados son colores no básicos, no podéis relanzarlos, a no ser que un efecto os lo permita. Como digo, la fuente es el modo más evidente de encontrar el maná en Mage Knight, pero no es el único. El maná se puede encontrar en otras 2 formas. La segunda es en forma de las llamadas fichas de maná. Son estas fichas que podéis ver aquí abajo a la derecha de la imagen. Durante el juego podéis encontraros con efectos que os permitan ganar fichas de maná, en cuyo caso cogeréis estas fichitas y las pondréis en vuestro lado de la mesa. En la práctica funcionan de un modo muy similar a los dados. Se pueden consumir para generar un maná de su color, tras lo cual se descartarían.
A diferencia de los dados, no hay ningún límite en cuanto a la cantidad de fichas de maná que se pueden usar en un solo turno. Podéis usar tantas como tengáis. Eso sí, tened en cuenta que todas las fichas de maná que no hayáis utilizado se descartarán al final de vuestro turno, así que intentad aprovecharlas. Las fichas de maná pueden ser de cualquiera de los 6 colores del maná, tanto básicos como no básicos. Como digo, se pueden obtener de diferentes modos. De hecho, en los mazos iniciales, todos los héroes tienen la carta de la concentración, que es una carta cuyo efecto básico nos da una ficha de maná que puede ser azul, blanco o rojo, y se podrá utilizar por regla durante el turno en el que la hayáis obtenido. Así que las fichas de maná son la segunda forma de obtener maná en Mage Knight, pero aún nos queda una tercera forma, que es a través de los llamados cristales. Durante el juego podéis encontraros efectos que os permitan ganar cristales, en cuyo caso cogeréis la fichita de maná correspondiente, si son las mismas fichas que para las fichas de maná, con la diferencia de que los cristales se colocan directamente encima de la carta de nuestro héroe. Si recordáis lo que os conté en el primer vídeo de esta serie, cuando os presenté a los héroes, recordad que la carta de cada héroe tiene un recuadro en la mitad inferior que se usa precisamente para colocar los cristales que vamos ganando. Los cristales funcionan de un modo muy similar a las fichas de maná. Se pueden consumir para generar un maná de su color, pero hay algunas diferencias muy importantes. La primera es que los cristales que no utilicemos no se descartan al final de nuestro turno. Los cristales que no utilicemos se quedarán sobre la carta de nuestro héroe. Es decir, se pueden reservar para turnos posteriores, o incluso para rondas posteriores, ya que no se pierden. Y es la gran virtud de los cristales. La segunda es que cada héroe tiene un límite de máximo 3 cristales de cada color. No podemos tener más de 3 cristales de un mismo color. Y la tercera es que los cristales solo pueden ser de colores básicos. Los cristales solo pueden ser blancos, azules, rojos o verdes. No pueden ser ni dorados ni negros. El maná dorado y el negro no se pueden cristalizar. Estos solo existen en la fuente o en forma de fichas, pero no en forma de cristales. De nuevo, en los mazos iniciales tenéis una carta que os permite obtener cristales, que es la cristalización. Una carta cuyo efecto básico nos dejará pagar un maná de color básico y convertirlo en un cristal de dicho color, que es lo que en el argot de Mage Knight se llama cristalizar maná, que es convertir un maná en un cristal de su color. La carta de la cristalización también nos permite, a través de su efecto avanzado, pagando un maná azul, obtener un cristal de cualquier color. Dicho de otro modo, nos dejará convertir un maná azul a un cristal del color que nosotros queramos. Con esto yo creo que ya queda expuesto el funcionamiento del maná. Se puede encontrar en la fuente en forma de dados, que se puede usar uno cada turno. Lo podéis encontrar en forma de fichas, que podéis usar tantas como queráis, pero que se pierden al término del turno. Y lo podéis encontrar en forma de cristales, que podéis guardaros sobre la carta del héroe y reservarlos para cuando os hagan falta. De modo que pasamos al segundo concepto avanzado de hoy, que es explicar en más detalle en qué consiste el proceso de subir de nivel los personajes. Como ya deberéis saber, siempre que vuestro marcador de fama avanza a la siguiente fila del tablero, vuestro héroe subirá de nivel y obtendréis un beneficio. Ahora bien, hay varias cosas que es importante aclarar al respecto. La primera es que el proceso de subir de nivel tiene lugar al final del turno, es decir, no tiene lugar de modo inmediato cuando avanzáis a la siguiente fila de fama. Tenéis que esperar al final de vuestro turno para ejecutar la subida de nivel, y tendrá lugar justo antes de que robéis cartas. Y segundo, en función del nivel al que hayáis subido, obtendréis un beneficio u otro, que estará indicado a la izquierda de la fila a la que hayáis entrado. Como podéis ver, cuando subís a un nivel par, es decir, a 2, 4, 6, 8 o 10, obtendréis una carta de acción avanzada y una ficha de habilidad. Mientras que cuando subís a un nivel impar, es decir, 3, 5, 7 o 9, obtendréis una ficha de mando adicional.
Si os parece, voy a explicar en un poco más de detalle en qué consiste cada uno de estos dos procesos. Primero tendremos el caso de ganar una acción avanzada y una ficha de habilidad. Para ello es necesario que sigáis los siguientes pasos, respetando el orden. En primer lugar, tenéis que robar 2 fichas de habilidad de vuestra pila. Recordad esas fichas rectangulares que mezclamos en la preparación, que tienen nuestro escudo por detrás y que ponemos junto a la carta del héroe. Robaremos 2 de ellas y las miraremos. Después tenemos 2 opciones. Primero, podemos quedarnos con cualquiera de esas 2 fichas, en cuyo caso la pondremos boca arriba en la mesa junto a la carta del héroe, y dejaremos la segunda en una zona en el centro de la mesa llamada oferta común de habilidades, que será el lugar donde todos los jugadores irán poniendo las fichas que no elijan de este modo. La segunda opción que tenemos es que en caso de que ninguna de las 2 fichas que hemos robado nos interese, tenemos derecho a coger una ficha de habilidad de otro jugador que se encuentre en la oferta común, es decir, una ficha que otro jugador haya tirado a dicha oferta, en cuyo caso dejaríamos las 2 fichas que hemos robado de nuestra pila en la oferta común. Ahora bien, en función de qué ficha hayamos cogido pueden pasar diferentes cosas. En caso de que hayamos cogido una ficha de las nuestras, de las 2 que hemos robado, tendremos derecho a adquirir cualquier carta de acción avanzada que esté en la oferta. Elegiremos cualquiera de las 3 y la adquiriremos. Ahora bien, esto que viene ahora es fundamental. Cuando adquirimos una carta de gesta nueva para nuestro mazo, por lo general la colocaremos siempre en la parte superior de nuestro mazo. Es decir, en este punto, cuando elegimos la acción avanzada, la colocaremos en la parte superior de nuestro mazo, de modo que será la siguiente carta que robemos. En caso de que la ficha de habilidad que hemos cogido sea de otro jugador, en ese caso deberemos adquirir la carta de acción avanzada que esté más abajo en la oferta. En ese caso no tendremos derecho a elegir, deberemos adquirir sí o sí la carta de acción avanzada que esté más abajo. Pase lo que pase, deberemos actualizar la oferta de acciones avanzadas, para lo cual desplazamos todas las cartas de la oferta hacia abajo y robaremos una nueva del mazo para colocarla en el espacio superior. Esto resumiría lo que ocurre cuando subimos de nivel y ganamos acción avanzada y ficha de habilidad. Ahora veamos qué pasa cuando nos toca ganar ficha de mando. En caso de que nos toque ganar ficha de mando, el proceso es bastante más sencillo. Simplemente hemos de coger la ficha que esté más arriba en la pila de fichas de nivel. Recordad, estas fichas octogonales que tenemos sobre la carta del héroe y que indican la armadura y el límite de mano, cogemos la de arriba del todo, le damos la vuelta de modo que muestre el escudo y la colocamos a la derecha de nuestras unidades. Es decir, esa ficha que hemos cogido será una nueva ficha de mando, que nos permitirá albergar una unidad adicional. Además, esto tiene un segundo beneficio. Al retirar la ficha de arriba del todo de la pila, estamos destapando la siguiente, y esto cambiará nuestra armadura o nuestro límite de mano. Aquí podéis ver una tabla que muestra cómo van cambiando la armadura y el límite de mano conforme subimos de nivel. Por ejemplo, subir al nivel 3 aumenta la armadura de 2 a 3. Mientras que subir al nivel 5 aumenta el límite de mano a 6 cartas. Como podéis ver, siempre que ganamos una ficha de nivel, obtenemos 2 beneficios, que son un nuevo espacio para reclutar y albergar una unidad y una mejora bien de la armadura o del límite de mano. Con esto queda ya cerrada la explicación del proceso de subir de nivel, que tiene lugar al final del turno si el marcador de fama cambia de fila durante el turno. Ahora voy a dedicar unos minutos a explicar el concepto del jugador virtual, que es un componente que se usa en los escenarios solitarios y cooperativos. El jugador virtual será un componente, como digo, que solo se usará en escenarios solitarios y cooperativos, que tendrá como función forzar a los jugadores a jugar del modo más eficiente posible. Ahora veréis por qué. De entrada, en la preparación de cualquier escenario solitario o cooperativo, deberemos de elegir a uno de los héroes que no hayamos elegido al azar y usarlo como jugador virtual.
solamente deberemos coger su carta de héroe y su mazo inicial, con la salvedad de que en los escenarios solitarios también cogeremos sus fichas de habilidad, mezclándolas y apilándolas con normalidad. Asimismo, también deberemos colocar una serie de cristales sobre la carta del jugador virtual. Aquí no lo puedo mostrar por motivos de espacio, pero sí que voy a superponer una imagen para que lo veáis. Si os fijáis en las cartas de héroe, en la parte inferior hay una serie de circulitos de colores. Esos circulitos solo tienen importancia aquí, en caso de que ese héroe sea elegido jugador virtual. No se usan para los jugadores humanos. Nos indican cuántos cristales y de qué colores deben colocarse en el recuadro del jugador virtual durante la preparación. Insisto, no me hagáis la burrada de coger esos cristales para jugadores humanos, solo son para el jugador virtual. El jugador virtual se entenderá como un jugador más durante la partida. Tendrá su propio turno de juego, elegirá una carta de táctica aleatoria cada ronda y habrá que respetar su sitio en el orden de juego. Cuando le llegue el turno, el jugador virtual simplemente descartará las primeras 3 cartas de su mazo. Después hemos de fijarnos en el color de la última carta que ha descartado. Si dicho color coincide con el de alguno de sus cristales, deberemos descartar una carta adicional por cada cristal de ese color que tenga. Es decir, si acierta a descartar una carta del color de un cristal que tiene, descartará cartas más rápido. También hay que decir que el jugador virtual no tiene límite de cristales, al contrario que los jugadores humanos, que solo pueden tener 3 de cada. El jugador virtual puede tener cualquier cantidad de cristales independientemente de su color. De modo que el jugador virtual, si bien no nos va a molestar en el tablero, sí que va a ir dequeando cartas cada turno, e incluso se puede dar el caso de que anuncie el fin de ronda. En caso de que el mazo del jugador virtual esté vacío al inicio de su turno, anunciará el fin de ronda, por lo que los jugadores humanos solo tendrán un turno más durante esa ronda. Es decir, el jugador virtual ejerce como una especie de temporizador, que va a limitar la cantidad de turnos que tendremos para jugar y nos va a forzar a jugar de un modo lo más eficiente posible. Nos obligará a que llevemos cierto ritmo a la hora de jugar y nos impedirá tomarlo con demasiada calma. Por último, hay que explicar que el jugador virtual también interviene en el proceso de inicio de una ronda. Recordad que, de modo general, al inicio de una ronda hay que retirar la acción avanzada y el hechizo que estén más abajo en sus respectivas ofertas. Pues bien, en caso de que haya jugador virtual, la acción avanzada de abajo de la oferta no se retira, sino que en vez de eso se añade al mazo del jugador virtual. Luego, en el caso del hechizo, este se retira con normalidad, pero tenéis que fijaros en el color del hechizo. Y el jugador virtual ganará un cristal del color de dicho hechizo. E insisto en que no tiene ningún límite en cuanto al número de cristales de un mismo color. Ya para terminar, en el caso de los escenarios solitarios, hay una cosa más donde el jugador virtual interviene. Y es que cuando el jugador humano gane una ficha de habilidad al subir a un nivel par, después de elegir ficha y colocar la que no quiere en la oferta común, hemos de colocar la primera ficha de habilidad de la pila del jugador virtual en la oferta común, lo cual nos da la opción de ganarla al subir de nivel más adelante. Con esto ya doy por terminada la explicación de las reglas fundamentales de Mage Knight. Os recuerdo lo que digo siempre, estos vídeos no van a sustituir el aprendizaje individual, no os van a enseñar a jugar por arte de magia. Son una herramienta con la que intento, en la medida de lo posible, ayudar a aquellos que quieren empezar a que puedan aprender las reglas del juego del modo más sencillo posible. Pero igualmente os recomiendo encarecidamente que os leáis el reglamento en detalle, donde encontraréis todo lo que he explicado en estos vídeos y más. Y sobre todo que juguéis y experimentéis por vosotros mismos el juego e id poco a poco asimilando su funcionamiento. No hay nada que pueda reemplazar el aprendizaje individual, por muy bien hecho que pueda estar un vídeo. Aprender, lo que es aprender, aprenderéis vosotros. Yo todo lo que hago es intentar ayudar a que el aprendizaje sea lo más efectivo posible.
Ya para terminar con el bloque de vídeos que entiendo como tutoriales del juego, aunque insisto en que habrá mínimo 2 vídeos más en este bloque que llevarán la etiqueta de tutorial, pero hablarán de aspectos más allá de las reglas, o bien reglas muy específicas ya para ciertos escenarios, como pueden ser la formación del mapa, que depende mucho del escenario. Para terminar con este bloque, voy a hacer un repaso de todos los lugares que os podéis encontrar en el mapa. Si bien insisto en que tenéis una serie de cartas de ayuda en el juego que explican perfectamente cómo funciona cada lugar, creo que para terminar con el tutorial lo mejor que puedo hacer es repasar todos los lugares y explicar cómo funcionan. Así que voy a empezar ya con el primer tipo de lugar, que son las aldeas. Las aldeas son un tipo de lugar muy común que encontraréis en las losetas de campo, en la parte inicial del mapa. En ellas tendremos derecho a realizar una acción de interacción, donde hay 2 posibles beneficios. Podemos comprar un punto de curación por 3 de influencia, y podemos reclutar unidades con el símbolo de la aldea. Y os recuerdo que con solo una acción de interacción, si queréis, podéis comprar varios beneficios, o incluso un mismo beneficio varias veces. Por ejemplo, si tengo 6 puntos de influencia, podré comprar 2 puntos de curación. Y también podemos reclutar unidades de aldea. No sé si lo he comentado ya, pero cuando reclutáis una unidad de la oferta, no tenéis que reponerla. Es decir, no robáis otra carta de unidad para reemplazarla en la oferta. Esto solo se hace al inicio de cada ronda. Después, las aldeas también nos dan la opción de realizar un saqueo. Esto solo se puede realizar en el turno de otro jugador y solo una vez entre nuestros turnos, pero nos da derecho a robar 2 cartas extra, eso sí, a coste de perder un punto de reputación. En el caso de jugar en solitario, esto se podría hacer sin ningún problema en el turno del jugador virtual, ya que, como digo, ejerce como un jugador más, así que podríamos saquear la aldea tanto antes como después de uno de nuestros turnos, pero solo una vez entre turnos. Luego tenemos a los orcos merodeadores, que aparecen en estas casillas con este símbolo. Siempre que se revele una loseta con esta casilla, inmediatamente hemos de colocar una ficha de enemigo verde boca arriba sobre ella. Ya adelanto que siempre que revelemos una loseta, incluso en preparación, hay ciertas casillas que hemos de rellenar inmediatamente con enemigos, que iré repasando en este apartado. Esta sería una de ellas. También anticipo que hablaré más sobre las reglas de construcción del mapa en un vídeo posterior, en el que hable sobre los escenarios. Los orcos merodeadores son lo que se denomina enemigos acechantes, y esto implica las siguientes reglas. Primera, no podemos entrar en su casilla de ningún modo. Segunda, si estamos en una casilla adyacente, podremos emplear nuestra acción en combatirlos. Si los derrotamos, se retiran del tablero, al igual que todos los enemigos derrotados. Si no, se quedarían donde están. Y tercero, si nos movemos de una casilla adyacente a los orcos a otra casilla también adyacente, estamos obligados a combatirlos. Hay que decir que es posible combatir con varios orcos en un mismo combate. Siempre que entremos en combate, sea del tipo que sea, tendremos derecho a combatir al mismo tiempo a cualquier cantidad de enemigos acechantes que estén en lugares adyacentes. Por último, debéis saber que derrotar a un orco merodeador nos otorga un punto de reputación, lo cual hará que sea más fácil reclutar unidades e interactuar de modo general. Pasamos a los claros mágicos. Son lugares que nos afectarán si terminamos o empezamos un turno en ellos. En caso de que terminemos el turno en un claro mágico, tendremos derecho a retirar una carta de herida de nuestra mano o pila de descartes. Y hay que aclarar que esto no es un efecto de curación, es decir, no lo podemos combar con otros efectos de curación que hayamos generado y no permite curar unidades. Simplemente nos permite retirar una herida de la mano o pila de descartes. Y luego, en caso de que empecemos un turno en un claro mágico, ganaremos una ficha de maná, que será dorado si es de día o negra si es de noche. Y os recuerdo que las fichas de maná no utilizadas se descartan al final de nuestro turno, y que el maná dorado y el negro no se pueden cristalizar, no se pueden convertir en cristales. Luego tendremos las minas de cristal, un lugar muy sencillo que simplemente nos dará un cristal de su color si terminamos el turno en ellos.
Por ejemplo, si mi héroe termina su turno en esta mina azul, ganaré un cristal azul al final de mi turno, que añadiré a mi reserva de cristales. Y recordad que no se pueden tener más de 3 cristales de un mismo color. Pasamos a las fortalezas. Son lugares que, cuando son revelados en una nueva loseta, hemos de colocar una ficha de enemigo gris boca abajo sobre ellas. Este enemigo se revelará, se le dará la vuelta, cuando un héroe entre en su lugar, o bien durante el día si un héroe está en un espacio adyacente. Este lugar está fortificado, de modo que el enemigo gris que lo defiende ganará la habilidad de fortificado, así que no lo podremos atacar a distancia en el paso 1 del combate. Y os recuerdo que si ese enemigo de por sí ya estuviera fortificado, estaría doblemente fortificado y tampoco se podría asediar. La fortaleza es un lugar en el que se puede entrar al movernos, pero si lo hacemos, estaremos asaltando la fortaleza, y esto nos forzará a realizar una acción de combate contra el enemigo defensor, y nos costará un punto de reputación, independientemente del resultado del combate. Si lo derrotamos, habremos conquistado la fortaleza. Siempre que conquistemos un lugar, hemos de marcarlo con una de nuestras fichas de escudo, colocándola sobre la casilla para indicar que es nuestro. En caso de que no derrotemos al enemigo, deberemos volver al lugar origen del movimiento. En caso de que hayamos conquistado la fortaleza, obtendremos 2 beneficios. Primero, en ellas podremos interactuar, pudiendo reclutar unidades con el símbolo de la fortaleza. Y segundo, siempre que estemos en una fortaleza que sea nuestra o en una casilla adyacente a una, nuestro límite de mano aumentará en una carta por cada fortaleza que tengamos, de modo que podremos robar más cartas al final del turno y al inicio de la ronda. Luego estarían las torres mágicas, un lugar que es parecido a las fortalezas pero con algunos matices. Primero, cuando se revela una loseta con una torre mágica, colocaremos una ficha de enemigo violeta boca abajo sobre ella, que se revelará cuando alguien entre a la torre o bien durante el día si alguien está en una casilla adyacente. Las torres están fortificadas y podremos entrar en ellas al movernos, eso sí, asaltándolas. Deberemos luchar contra el enemigo defensor, que estará fortificado, y perderemos un punto de reputación. Si ganamos, habremos conquistado la torre. Esto nos dará varios beneficios. Primero, al conquistarla, ganaremos inmediatamente un hechizo de la oferta. Y os recuerdo que al ganar una carta de gesta nueva, la colocaremos en la parte superior de nuestro mazo. Cogeremos un hechizo de la oferta y lo repondremos. Después, una torre conquistada nos da derecho a interactuar en ella, lo cual nos permite reclutar unidades con el símbolo de la torre mágica. Y también nos da la opción, por influencia 7 y pagando un maná, de ganar un hechizo de la oferta, que debe ser del color del maná que hayamos pagado. Pasamos a los monasterios, que son uno de los lugares más complejos. Al revelarse una loseta con un monasterio, hemos de añadir la primera carta del mazo de acciones avanzadas a la oferta de unidades, la cual se repondrá al inicio de cada ronda si el monasterio sigue en pie. Es un lugar en el que podremos interactuar y ofrece varios posibles beneficios. Podemos comprar un punto de curación por 2 de influencia, más barato que en las aldeas. Y también podremos comprar una acción avanzada de la oferta de unidades por 6 de influencia. Y si lo hacemos, no se repone inmediatamente, se repondrá la siguiente ronda. Por último, también podemos reclutar unidades con el símbolo del monasterio. Finalmente, podremos emplear nuestra acción en intentar quemar el monasterio. Si lo hacemos, deberemos perder 3 puntos de reputación y robar un enemigo violeta de la pila a ciegas y combatirlo. Además, durante este combate no podremos usar nuestras unidades, es decir, no podremos ni activarlas ni asignarles daño. En caso de éxito, haremos quemado el monasterio, lo cual nos dará como recompensa un artefacto. Siempre que ganemos un artefacto, haremos lo siguiente. Miraremos las 2 primeras cartas del mazo de artefactos y elegiremos una para ganarla, colocándola arriba de nuestro mazo, como siempre. El segundo artefacto, el que no hayamos cogido, se pondrá en el fondo del mazo de artefactos. Y esto se hará igual siempre que ganemos un artefacto, sea de este modo o de cualquier otro.
Eso sí, al haber quemado el monasterio ya no podemos interactuar en ellos y no repondremos la acción avanzada de la oferta de unidades. Luego tendremos las guaridas de monstruos. Son lugares donde podremos emplear una acción para entrar en ellos. Al hacerlo, robaremos un enemigo marrón a ciegas y lo combatiremos. Si perdemos, lo dejaremos en la casilla y cualquier héroe en dicha casilla podrá intentar combatirlo. Si ganamos, habremos conquistado el lugar y como recompensa lanzaremos 2 dados de maná que no estén en la fuente. Ganaremos un cristal de cada color que salga. En caso de que salga dorado, elegiremos el color del cristal y si saliera negro, ganaremos un punto de fama en lugar de un cristal. Pasamos a las mazmorras. Son lugares donde podremos emplear una acción para entrar en ellos. Al hacerlo, robaremos un enemigo marrón a ciegas y lo combatiremos. Si perdemos, lo descartamos igualmente. Se robará otro la siguiente vez que se entre. Durante este combate se aplican las reglas de la noche y no podremos usar unidades. Es decir, el maná dorado no se puede usar, pero el negro sí. Y no podremos ni activar unidades ni asignarles daño. Si ganamos, habremos conquistado la mazmorra y lanzaremos un dado de maná para determinar la recompensa. En caso de que salga un color básico, ganamos un artefacto, es decir, miramos el top 2 del mazo de artefactos y elegimos uno, poniendo el otro al fondo del mazo de artefactos. En caso de que salga un color no básico, ganaremos un hechizo de la oferta. Lo pondremos en el top de nuestro mazo y repondremos la oferta. Luego tendríamos las ruinas. Son lugares que cuando son revelados en una nueva loseta, hemos de colocar una ficha hexagonal de ruinas sobre ellos, boca arriba si es de día o boca abajo si es de noche. Igualmente, al inicio de cada día, hemos de revelar todas las ruinas que hubiera boca abajo. Podemos movernos sobre dichos lugares y podemos gastar una acción al estar en ellos para entrar. Aquí pueden pasar 2 cosas, que dependen del tipo de ruinas que sean. Hay de 2 tipos. Pueden ser altares, en cuyo caso deberemos pagar una cierta cantidad de maná. A menudo suelen ser 3 de un mismo color. Si lo conseguimos, ganaremos inmediatamente una cierta cantidad de fama, que suelen ser 7 puntos. Luego puede ser que las ruinas contengan varios enemigos. En ese caso, deberemos robar a ciegas los enemigos de los colores que se indique y combatirlos. Dichos enemigos no se reponen en caso de que sean derrotados, es decir, se puede dar el caso de que derrotemos a alguno pero no a todos. Los derrotados no se reponen. El héroe que derrote al último de los enemigos habrá conquistado las ruinas y ganará inmediatamente el beneficio que indique la ficha, que pueden ser diferentes cosas. Acciones avanzadas, hechizos, artefactos, unidades que se ganarán del modo habitual, que ya he explicado varias veces para cada caso. A partir de ahora, entramos en lugares que solo encontraréis en losetas centrales. Hasta ahora todos los lugares pueden aparecer en losetas de campo. Ahora entramos en los lugares más difíciles, que solo veréis en losetas centrales. Primero tendremos los espacios de Draconims, que, al ser revelados, colocaremos una ficha de enemigo rojo boca arriba sobre ella. Funcionan exactamente igual que los orcos merodeadores. Son enemigos acechantes y se aplican las mismas reglas que para los orcos. No se puede entrar en sus casillas. Se pueden combatir desde una adyacente y si os movéis entre casillas adyacentes a un Draconim, deberéis combatirlo inmediatamente. Y también se pueden combatir siempre que se inicie un combate en una casilla adyacente, sea del tipo que sea el combate. Finalmente, derrotar a un Draconim da 2 puntos de reputación. Luego tendríamos las tumbas, que funcionan de modo idéntico a las mazmorras, con la diferencia de que el enemigo que robáis es de color rojo. Recordad que es una acción voluntaria, que no es obligatoria, que se aplican las reglas de la noche y que no podéis usar unidades. Si lo derrotáis, habréis conquistado la tumba y ganaréis tanto un artefacto como un hechizo como recompensa. Después tendríamos los lugares de aparición, un lugar que es fácil de confundir con las guaridas de monstruos, pero que no funciona igual.
se identifica porque son dos agujeros en el suelo y no uno como en las guaridas. Funcionan de un modo muy parecido, con la diferencia de que al entrar robáis no uno sino dos enemigos marrones para combatirlos. Si fracasáis, los enemigos no derrotados se quedan ahí, pero al volver a entrar deberéis tener siempre dos. Si falta uno, se robará otro para reponerlo. Quien derrote a los dos enemigos en un solo combate habrá conquistado el lugar y deberá lanzar 3 dados de maná como recompensa, ganando un cristal de cada color que salga, con las mismas reglas que en las guaridas. Además, como recompensa adicional, ganará un artefacto. Por último, tendríamos las ciudades, que son el lugar objetivo de los escenarios más básicos. Al ser revelada una loseta con una ciudad en el centro, deberemos colocar la miniatura de la ciudad del color correspondiente en su casilla. Además, la base de la miniatura se deberá rotar para mostrar el nivel de la ciudad. En cada escenario se nos indicará el nivel de cada ciudad que revelemos. Por ejemplo, en la conquista en solitario, la primera ciudad revelada es de nivel 5 y la segunda de nivel 8. Deberemos rotar la base de la ciudad hasta que se muestre el número correcto. También deberemos poner en mesa la carta correspondiente a la ciudad que se ha revelado. Y colocaremos todos los enemigos correspondientes boca abajo. La cantidad de enemigos y su color dependen del nivel de la ciudad. Tenéis que fijaros en los circulitos que aparecen en la base de la ciudad, que dependen del nivel, y robar los enemigos de los colores que se indiquen. Cuanto mayor sea el nivel de la ciudad, más enemigos habrá y más complicados serán. Las fichas de enemigos se revelarán cuando un héroe esté en un espacio adyacente a la ciudad, incluso si es de noche. Las ciudades son lugares fortificados, al igual que las fortalezas y las torres mágicas. En caso de que al movernos entremos en una ciudad, lo cual siempre costará exactamente 2 puntos de movimiento, deberemos asaltarla inmediatamente, lo cual nos costará 1 punto de reputación y nos hará combatir con todos los enemigos defensores. Si fracasamos, si no derrotamos a todos los enemigos, deberemos volver al espacio origen del movimiento. Aunque hay que decir que los enemigos de una ciudad nunca se reponen. Cuando uno es derrotado, se retira para siempre de la ciudad. Cada vez que un héroe logre derrotar a uno de los defensores, colocará una de sus fichas de escudo sobre la carta de la ciudad. Y cuando no queden enemigos defensores, la ciudad habrá sido conquistada. El jugador que tenga más fichas de escudo en la ciudad será su líder. Además, cada jugador que tenga una ficha de escudo en la ciudad ganará 1 punto de influencia extra al interactuar en ella por cada escudo que tenga. También hay que decir que cuando un héroe se encuentra en una ciudad o un espacio adyacente a una, su límite de mano aumenta en 2 cartas si es el líder o bien en 1 si no es el líder, pero tiene al menos una ficha de escudos sobre ella. Finalmente, si la ciudad está conquistada, nos ofrecerá una opción de interactuar. Podremos reclutar unidades con el símbolo de la ciudad, que serán siempre unidades de élite. Y además, cada ciudad nos ofrece un beneficio distinto al interactuar. Aquí tenéis una tabla resumen que muestra las 2 características que tiene cada ciudad. Primera, todos los enemigos defensores tienen algún tipo de beneficio, que depende del color de la ciudad. Y segundo, cuando hayamos conquistado la ciudad, esta nos dará la capacidad de interactuar que podéis ver a la derecha de la tabla, que dependerá del color de la ciudad. Con esto voy a dar ya por cerrado lo que sería el tutorial de Mage Knight. Han sido 4 vídeos muy densos y muy intensos, pero creo que he conseguido expresar del modo más claro posible la inmensa cantidad de reglas que tiene este juego. Como digo, no espero que estos vídeos vayan a sustituir al aprendizaje individual, pero sí que puedan servir de ayuda a quienes queráis empezar con este fantástico juego. Gracias a todos los que habéis visto los vídeos hasta aquí, y os recuerdo que si bien ya doy por cerrado lo que sería estrictamente el tutorial de Mage Knight, tengo en mente hacer 2 o incluso 3 vídeos más en este bloque, que llevarán la etiqueta de tutorial, pero que ya no serán realmente un tutorial
propiamente dicho, sino que hablaré de algunos aspectos que van más allá de las reglas básicas, como son analizar los diferentes personajes del juego y hablar un poco de las rarezas de los escenarios más básicos, destacando la conquista en solitario. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.